Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 25 de enero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 211 pacientes en hospitales públicos. 25.130 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 29.249. Hoy se detectaron 94 nuevos contagios de coronavirus, 50 en Mérida, 15 en Valladolid, 5 en Canacín y en Tizimín, 4 en Guayma, 3 en Chichimilá, 2 en Chemash, Suquilá y Tecash, 1 en Zitas, Maxcanú, Motul, Río Lagarto, Siumán y 1 foráneo. De los 29.249 casos positivos, 249 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 17.903 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.209, en la zona oriente 4.878, en la zona centro 1.667, en la zona sur 2.418, en la zona poniente 3.731. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 8 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 20 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica y distrofia muscular de Duchenne. 8 residían en Mérida, 1 en Canacín y 1 en Valladolid. En total, son 3.097 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 811 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 211 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.